Vamos a comenzar, hermanos, la segunda clase de la historia de la iglesia. Ya vimos lo que fue la introducción, las tres etapas principales. Vimos los propósitos de este tipo de clases, de este tipo de enseñanzas para la iglesia. Y vamos a ir cumpliendo esos propósitos. ¿Sí? Vimos la introducción. Ahora vamos a ver parte de la expansión. ¿Sí? Recuerden, si se acuerdan, las etapas generales, ¿cuáles son? Historia de la etapa, iglesia antigua, medieval y moderna. En la etapa antigua la dividimos en tres. ¿Cuáles son? Expansión, supervivencia y supremacía. Sí, váyanselo grabando, váyanlo memorizando y les va a ir quedando. Entonces hoy la segunda clase vamos a ver en la etapa antigua lo que es la primera clase de la expansión. Vamos a llevarnos 2, 3 clases en cada etapa y vamos a ir disfrutando, gracias a Dios, de este tipo de enseñanzas. Entonces ahí lo tenemos en la pantalla, las tres grandes etapas: la historia de la iglesia antigua, medieval y moderna. Y recuerden que un siglo es 100 años. ¿Sí? Por eso me decían, estamos en el siglo, bueno, aquí me equivoqué, era el 21, año 2024. Sí, pero aquí es 21, siglo 21. Entonces, la etapa antigua es del siglo 1, que sería del año 100, vamos a suponer, pero empezamos desde el 33 al año 600, que sería el siglo 6. ¿Vale? La siguiente etapa que nos llevaremos será la medieval, que es del siglo 7 al 15, y la moderna, que es del 16 al 21. ¿Sale? A lo mejor hagamos un examen pequeño de estas tres cosas para que lo vayamos memorizando. Nos vamos a enfocar en la etapa antigua, ¿sale? Que es la expansión, que es el nacimiento de la iglesia, que comienza ¿cuándo? En el año 33 con el Pentecostés. Sabemos que inició mucho antes, Antiguo Testamento. Ya vimos una cronología de toda la historia. Entramos en la mitad, que es el periodo de silencio o intertestamentario. Y ahora vamos con la historia de la iglesia, que nace en el año 33. Y hubo un periodo de expansión donde la iglesia nace y comienza a crecer de una manera increíble. Nunca una iglesia creció de esa manera. ¿Sí? Ha habido despertares, así le llaman, avivamientos, que ha ayudado a la iglesia a catapultarse con mayor rapidez en varias etapas, pero esta fue de las primeras etapas donde hubo una expansión increíble. ¿Sí? Y nace en el Pentecostés. Y veremos la etapa de la supervivencia, que es del año 100, año 95 se cierra el canon, hasta el año 313, cuando se hace el edicto de Milán. ¿Sí? El primer edicto donde se cesan las persecuciones y la iglesia tuvo un respiro, tuvo un descanso y comenzó a tomar el nombre que así le denominaron de supremacía. ¿Sí? Pero hubo muchos errores tristemente en esta etapa que posteriormente vamos a ver. ¿Sale? Cosas que hemos aprendido, hermanos, que antes de que naciera la iglesia había dos grupos de personas. La iglesia, el pueblo de Dios, llamado así, el pueblo de Israel o los israelitas, los hebreos, también se le conocía como los hebreos, y los judíos. Y los gentiles, que son toda persona que no pertenece al pueblo de Dios, ¿sí? Al pueblo de Israel. Y de ellos dos nace la iglesia. Esto es importante saberlo. Mucha gente no entiende esta división. Unos piensan que todos somos hijos de Dios y otros piensan que para ser salvo tú te tienes que hacer judío, ¿sí? O entrar al pueblo de Israel para ser el pueblo de Dios. Dice que de los dos
hizo un solo cuerpo, ¿sí? Que es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Di conmigo, iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo. ¿Ve? Le da muchos términos a la iglesia, la novia de Cristo. Ok, entonces vamos a ver fuentes, hermanos, de información. ¿Qué tipo de fuentes nosotros tenemos que cotejar para saber la historia de la iglesia? ¿Qué me pudiera decir? ¿Cuál es la principal fuente que podemos tomar? Hechos. Ajá, pero no solo hechos, todas las... ¿sí? La primera fuente que tenemos y que debemos de cotejar son las escrituras, la Biblia. Pero la Biblia solo nos narra hasta el año 96, hasta el año 100 de la iglesia. No nos narra más allá de eso. Entonces nosotros, para saber la historia de la iglesia, tenemos que tomar documentos externos, validados a través de la historia. Uno de ellos, ¿sí?, fueron lo que se conoció como los padres de la iglesia, que eran discípulos de los apóstoles, muy cercanos a los apóstoles o seguidores de los apóstoles, conocidos como los padres de la iglesia. ¿Sale? Ellos hicieron escritos, que esos escritos hablan de los escritos de la Biblia, comentan de la vida de algunos apóstoles, cómo murieron. La Biblia no nos dice solo de Santiago, nos dice de Juan, que murió en la isla de Patmos, pero de ahí en fuera no nos narra cómo murieron. ¿Cómo murió Pedro? De cabeza. De cabeza, ¿no? Lo mataron, crucificado, pero eso no nos lo dice la Biblia. ¿Cómo murió Pablo? Lo decapitaron, ¿no? Pero la Biblia no nos lo dice, nos dice la historia. Y aparte de los padres de la iglesia, hay escritores de la época, ¿sí? Y esto lo toman las personas que no creen en las escrituras como fuente de información. O sea, uno como Atanasio, él era un escritor que él narra a Jesús como un gran hombre, pero él narra de que sí existió Jesús, está en los escritos de Atanasio y otros escritores de esa época que mencionan las historias, mencionan el Coliseo, mencionan todas las cosas tristes y terribles que pasó la iglesia en la persecución, como narrativa histórica. ¿Sí? Como hoy tú te enteras de un accidente, tú te enteras a través de los medios de comunicación, hoy el Face, hoy diferentes medios. En esa época ya y siempre ha existido cronistas, ¿sí? Inclusive en las guerras, así como hoy van los camarógrafos en alguna guerra, siempre había cronistas. Algo que le interesaba al hombre es que su nombre, su historia no se perdiera. Y había cantores y cronistas en las guerras que cantaban las historias o contaban y escribían las historias. Gracias a Dios siempre han existido. Y la historia universal. ¿Qué es esto? Gente contemporánea que va a buscar en el pasado la historia. Hoy, si yo quiero saber algo, yo me voy a fuentes de ellos, ¿sí? A fuentes de los padres de la iglesia, a fuentes geográficas, fuentes, ¿qué más sería? Fósiles y demás. O sea, para poder saber, hay ya muchos libros en la historia que podemos cotejar, ¿sí? A lo mejor le vamos a pasar algunos en el grupo para que los lean. Y es vasto. Entonces lo que yo te voy a enseñar ahora es resumir un poco de tanto que hay, ¿sí? A veces algo que nosotros tenemos que estar en paz es de que podemos citar un periodo en cierta fecha y otro escritor decir una fecha diferente, pero no varía de 10 años. O sea, no hay mucha diferencia en una fecha. Que tú digas, fue en el año 56, y el otro dice, no, fue en el 57. Pues ya ves, se equivocaron. No, es que no tenían citas exactas, ¿sí? Sino de acuerdo a lo que sucedía en esa época, o lo que narraban, ellos cotejaban y podían dar un dato, tal vez no exacto,
pero muy acertado. ¿Sale? Okay, entonces esas son las dos fuentes que tenemos y vamos a comenzar con la fuente principal que tenemos de fe y de conducta, que es las Escrituras. Cómo surgió, cómo comenzó y en qué etapa estamos. De la etapa general, ¿cuál vamos a ver? La etapa antigua. ¿Sí? Y dentro de la etapa antigua vamos a ver lo que es la expansión, cómo se extendió el evangelio. ¿Sale? Hermana Salma, fuerte, pudiera leerlo. Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Amén. ¿Sí? Hubo una primera etapa donde Cristo vino. ¿A qué vino Jesús? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Dios escogió en una etapa anterior a la iglesia, al pueblo de Israel para salvar al mundo. No lo hicieron. Se quedaron con el evangelio y no lo expandieron. ¿Sí? Inclusive a aquellos que no eran judíos le llamaban perros. O sea, le eran como de baja categoría. Había prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Alguien que se injertaba como parte de la religión, pero no era judío. O sea, inclusive lo tenían de baja categoría. Sí es de nosotros, pero es prosélito. O sea, no hubo ese amor como la iglesia cristiana, que todos somos hijos de Dios. Aquí no hay categorías, aquí no hay quién es el mayor. Además, ¿quiere ser el mayor? Sirve. O sea, Jesús nos enseñó a través de la iglesia la manera correcta de amarnos, de servirnos, que aquí no hay nadie mayor, que todos somos hermanos. ¿Sale? Y entonces en esa etapa que Cristo vino a buscar y a salvarnos, como la iglesia, el pueblo de Israel no lo hizo, ahora Él tuvo que bajar al mundo y hacerlo por sí mismo. ¿No? Cuando mandas a tu hijo a hacer algo, dices, no puede, pues a ver, lo voy a hacer yo. ¿No? Y Dios vino ahora a hacer su parte y a morir por nuestros pecados. Y tomó a 12. Ya estuvo con ellos cierto tiempo y los comienza a enviar. Dice: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis. ¿Por qué creen esto? ¿Por qué le dijo que no fuera a los gentiles todavía? No era tiempo. Ajá, no era el tiempo. ¿Qué más? Todavía hubo una etapa que era para el pueblo de Israel y Dios puso una pausa con ellos. ¿Sí? Dice al lado: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero vamos a salvar a los israelitas. Si no quieren, ponemos pausa y nos vamos con los gentiles. ¿Sale? Ok, vamos a leer Hechos 1:4. Cristian, fuerte. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Amén. Hermano Tomás. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. ¿Sí? No se vayan todavía. Yo voy a morir y ustedes necesitan el poder del Espíritu Santo. Y hemos visto que el Espíritu Santo no es una energía, no es una paloma, ¿sí? No es algo calientito, no es que tú te tires y des vueltas y dances, sino es una persona que entra a tu vida, que te convence de pecado, ¿sí? Que te hace ver el mundo espiritual, que te hace amar y llena tu vida y comienza a crecer en ti. Y no es como hoy en día muchos hacen creer: ahí está el Espíritu Santo, siéntelo, siéntelo. No, a veces no sientes nada. Perdonar, a veces lo que sientes es coraje, pero tienes que perdonarlo y obedeces. Ese es el amor verdadero en Cristo. Y les dice: no se vayan, porque ustedes necesitan un poder sobrenatural. Sergio, por favor. Hechos 1:8. Ajá. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén.
Entonces ellos iban a ser testigos ¿de quién? De Jehová. No, testigos de Cristo. Ustedes van a ser mis testigos. Ustedes van a ir en mi representación. Ustedes van a hablar por mí. Y así como yo di testimonio, ¿sí?, y hubo poder, Él delegó ese poder a los apóstoles. Y luego dice la Biblia que estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Y nosotros debemos de estar llenos del Espíritu Santo. ¿Sale? Okay. Y vino el día del Pentecostés, hablaron en lengua, y ahí nace la iglesia de Cristo, con la llenura del Espíritu Santo, investidos del poder de Dios. ¿En qué año? En el año 33. ¿Sale? Después de la muerte de Jesús, claro. El día del Pentecostés te lo marca en la Biblia, que ese día lo leímos. Que fue el día que hablaron en lenguas, ¿no? Sí. Estaban que los creyeron que estaban borrachos, ¿no? Así es conocido como el día del Pentecostés, o era porque era la fiesta del día del Pentecostés. Ajá. Era una fiesta judía, el día del Pentecostés. Cada año, desde que ellos salen de Egipto, el pueblo de Israel, 1500 años atrás, salieron de Egipto y fueron a la tierra prometida, ellos celebraban cada año la fiesta de las primicias. ¿Qué es el Pentecostés? Fiesta de los primeros frutos, fiesta de las primicias. O sea, pero yo me refería a de que si yo le digo a alguien, no, cuando estaban en el día del Pentecostés hablando en lenguas, ¿está bien dicho así? ¿O está Sí. mal El día del Pentecostés es la fiesta judía. que estaban ellos Sí. en otro lado, ¿no? Estaban en Jerusalén. Pero estaban aparte, no estaban en la fiesta, ¿no? Ellos estaban en el aposento alto. Y ahí fue donde ellos hablaron en lengua. Así es. O sea, pero sí se le relaciona bien adecuadamente ese término a ese hecho. Sí. Ah, Sí, sí, sí. El día del Pentecostés. La gente no sabe que es una fiesta judía. ¿Sí? O sea, si tú le dices a alguien el día del Pentecostés, ellos piensan cuando cayó el Espíritu Santo. Pero si tú le preguntas a alguien, ¿sabes qué es Pentecostés? No te saben decir, solamente te dicen es cuando cayó el Espíritu Santo. Así es. De hecho, yo pienso que significa eso. La mayoría te piensa que Pentecostés significa eso, cuando Sí. cayó el Espíritu Santo. Por eso los pentecostés o los pentecostales, ellos piensan que el término Pentecostés significa llenura del Espíritu Santo. Cuando Pente es 50, o sea 50 días después de la Pascua, que es la fiesta de las primicias o de los primeros frutos, que ellos ya celebraban. De hecho, Jesús celebró 2 años consecutivos la fiesta de la Pascua. Si leemos los evangelios, ya él había tomado la Pascua con sus discípulos y esta era la tercera vez que la tomaba con ellos, ¿no? Pero les dijo, esta es mi última. Dice, cuánto he deseado comer la Pascua, y a los 50 días venía el Pentecostés. ¿Sí? Por eso sabemos que fue algo tan exacto. Lo voy a decir para que quede grabado. Jesús muere en la fiesta de la Pascua, ¿sí? 50 días antes. Dice la Biblia que se apareció por 40 días, ¿no? Se estuvo apareciendo los domingos por 40 días. 3 días estuvo en el sepulcro. 40 más 3, para 50, 7 días. Entonces Jesús, cuando se fue, que lo vamos a leer ahorita, el Espíritu Santo cayó la siguiente semana, ¿sí? En la fiesta del Pentecostés. ¿Qué pasaba en la fiesta del Pentecostés? Que era una fiesta nacional del pueblo de Israel. Todos eran convocados. Por eso llegaban mucha gente de otros lugares. Por eso había partos, medos, elamitas, los que vivían más allá de Sirene, en Mesopotamia, en Egipto. O sea, Jerusalén no era un día común, era un día de fiesta. Como cuando celebra aquí uno el 15 Ajá. de septiembre, en Estados Unidos el día El de carnaval, que viene gente de otro, oye, va a haber carnaval en tal lado, y van de otros Caltipan, Cayucan, de otros lugares, van a la fiesta. Entonces, en este caso eran judíos o prosélitos, que era sí o sí tener que, como los paisanos tienen fiestas anuales y van hasta Oaxaca, o van a estos lugares. ¿Sale? Ok. En Hechos 2:41 dice la Biblia, así que los que recibieron su palabra, ¿qué?
Fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? 3.000 personas. 3.000 personas. Pedro, lleno del Espíritu Santo, la gente se admiró al ver que hablaban en lenguas y dijeron, ¿qué es esto? Y él dijo, es lo que profetizó el profeta Joel, que hablarían lenguas, que verían visiones y demás. Y esto es por causa de Cristo. Esta señal significa que ese Cristo que ustedes mataron, ahora viene a revelarse a través de nosotros. ¿Y cómo si ya lo matamos? Arrepiéntanse. Predica de una manera increíble, de una manera apasionada, lleno del Espíritu Santo, convencido, y la gente creyó. Dice que se compungieron. ¿Cómo? ¿Qué hicimos? Arrepentidos y bautícense. Y solo en esa predicación se añadieron ¿cuántos? 3.000 personas. ¿Cuántos cristianos había cuando estuvo Jesús? No se sabe la cifra, no exactamente, pero en esta ocasión había 120. Ahorita lo vamos a leer más adelante, ¿sale? Porque obviamente Jesús le predicó a multitudes, ¿no? Imagínate cuando dice la multiplicación de los panes y los peces, más de 5.000 personas. Pero los que realmente quedaron al final en esta fecha fueron 120, ¿sí? Y en el 42 dice, y perseveraban esas 3.000 personas convertidas, llenas del Espíritu Santo, con la alianza de los 12 apóstoles, comenzaron a expandir el Evangelio, a dar testimonio de lo que Cristo había hecho. Y dice que ¿qué? Perseveraban. Algo que carece muchas veces algunos hermanos de la iglesia es que no perseveran. Se emocionan un rato y ya. En el tiempo de la prueba, desmayan. No perseveran. ¿Qué es perseverar? Aunque estés cansado, aunque estés... ¿Mande? Ajá. Gozoso, triste, como estés, uno tiene que perseverar. ¿En qué? Dice, en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué enseñaban los apóstoles? El Evangelio de Jesús. Ellos, ¿qué predicaban? Que ese Mesías que decía el Antiguo Testamento era Cristo. Esa era la doctrina que ellos estaban enseñando. Y de testimonio había entre ellos. Imagínate que aquí, yo sé que a muchos Dios ha sanado, pero que ahí en la reunión está el paralítico de Bethesda, el ciego. Y, o sea, eran reuniones maravillosas, porque no solo hablaban la palabra, había manifestaciones, gente arrepentida. Ahí andaba Magdalena, ahí andaba, o sea, la gente que estaba reunida era gente de primera mano que Jesús sanó, liberó y demás, ¿sale? Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué esperaba Satanás y qué esperaban los judíos, los fariseos y el imperio? ¿Qué esperaba? Muriendo Jesús, se acababa todo, ¿no? Pero parecía todo lo contrario, empezó a brotar de una manera maravillosa y Jesús lo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y se expanda, se extienda el Evangelio, ¿sale? Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, había un amor, hermanos, entre ellos, ¿sí? Los fariseos, las religiones son sectarias, siempre ha habido ese problema. Entre ellos había esa comunión, ese amor, ¿sí? Los unos a los otros, comían juntos, partían el pan y oraban juntos por sus necesidades, ¿sale? Dice, y sobrevino temor en toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por Jesús. Así dice, ya no estaba Jesús, ahora estaban sus testigos, ¿sí? Y no de Jehová, de Cristo. Y dice que ellos también había maravillas y señales hechas ahora por los apóstoles. Y había milagros y maravillas, ¿sale? Dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué cosas? ¿Cuál era lo que tenían en común? Sus bienes que tenían, terrenos. ¿Perdón? Sus bienes. Tomás dice los bienes, Adela. La
doctrina y la comunión. Así es, la comunión, tenían en común todas las cosas, hasta sus propiedades de alguna manera, sí, pero no era lo más principal, sino en común, sí, el objetivo que tenían. Un equipo de fútbol, ¿cuál que tienen en común? La pelota. Ganar la pelota, el equipo, la unidad. O sea, ellos tenían en común ganar el partido. Un equipo de fútbol, bueno, lo que ellos tenían en común, ¿qué era? El mandato de Jesús. Vayan y hagan discípulos. Como nosotros ahorita, pero más, bueno, o sea, sí, me explico, nosotros tenemos la visión de, como ahorita, ¿no? Enfocarnos, Así es. llenarnos más de su palabra y darlo a conocer, ¿no? Así es, hacer células, hacer porque queremos casa de oración, más hermanos, clases y demás, y construir el templo, etcétera. Porque lo que tenemos que tener en común es que la gente conozca a Jesús, pero que nos amemos nosotros. Amén. O sea, no podemos expandirnos si estamos divididos. Tenemos que amarnos, tenemos que perdonarnos, tenemos que ayudarnos. Y ellos estaban en comunión. ¿Salen todas las cosas? Y dice, y vendían, en este caso, fue un caso específico, fue un caso especial, no lo podemos tomar como doctrina. El libro de Hechos es una carta que histórica. Amén. Nos está narrando la historia. Hay algunos aspectos de doctrina, pero en su mayoría es historia. Entonces, esto yo no lo puedo agarrar como una ley, hermano. Los discípulos de Jesús y los creyentes vendían sus propiedades. ¿Lo dijo algún apóstol como ley? No lo dijo Pablo, fue algo espontáneo que sucedió en la iglesia, que al ver la necesidad, aparte, sabemos que como mucha gente llegó de otros lugares, tú cuando vas a un lugar tú llevas cierto presupuesto, ¿no? Más para ir a Coaxa te gastas algo, ¿no? Entonces se bloqueó el paso, ya no pudiste regresar, te quedas más días. Mucha gente se quedó sin recursos en Jerusalén, que venían de otros lados, que vino la predicación. O sea, mucha gente ya no tuvo cómo regresar por estar en la presencia de Dios. Y muchos al ver las necesidades hicieron esto. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. ¿Sí? Dice, me regreso tantito. Pero esto no fue una petición de los apóstoles. ¿Sí me explico? O sea, no vino Pedro, hermanos, a ver, ¿quién tiene una propiedad que la venda? No, surgió por la necesidad y surgió por el corazón de las personas. Fue voluntario. Fue voluntario, no es ley. Puede suceder, ¿sí?, que alguien diga, hermano, yo quiero donar mi carro, eso es, pero hoy lo hacen como ley. Hermano, ¿cuántas propiedades tiene? Venda una y traigo a la iglesia. Porque la Biblia dice, Como malicia ya va como sí, ya es como otra intención. Sale, avanzamos. Dice, y perseverando unánimes cada día, vamos a ver cómo se reunían en el templo, ¿sí? Y partiendo el pan en las casas. Comían juntos, ¿cómo? Alegría y sencillez de corazón, recién convertidos, dando testimonio, viendo los milagros y las maravillas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día en la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se encontraba algún templo cristiano? No había ningún templo cristiano. Solo existía el templo de Jerusalén. ¿A quién le pertenecía? Los judíos. A los judíos. No era, sí, tiene un simbolismo para nosotros el templo, el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio, todo lo que es el templo, sí, que Dios mandó a hacer, es el simbolismo del evangelio. Hay un lavatorio, hay un lugar de sacrificio, o sea, todo tiene el simbolismo de Cristo. ¿Sí? Está el lugar santo, este lugar santísimo. Cuando Cristo murió se abrió el velo al lugar santísimo.
Y dice la Biblia que el velo estaba en su carne, en Cristo, y Él nos abrió el camino, ¿sí? Pero no había un templo cristiano, ellos se reunían en las casas. Cuando dice que en el templo, se reunían en los patios del templo, porque era muy grande, no dentro del templo muchas veces, ¿sale? Ok. Dice, uno de los acontecimientos que ayudaron al crecimiento de la iglesia fue el respaldo del Espíritu Santo en milagros y sanidades, ¿sí? Entonces no solo decían Jesús es el Cristo, sino oraban por la gente y sanaban. Eso fue una evidencia, hermanos, de que el Espíritu Santo estaba con ellos. ¿Amén? O sea, no es solo decir Cristo es amor y tú no amas a nadie. Pues sí, Cristo es amor, pero tú no tienes a Cristo. O sea, hay una evidencia palpable en sus vidas, ¿sale? Y el llamado a creer en Jesús y un genuino arrepentimiento. O sea, ellos llamaban a arrepentirse de sus pecados, creer en Jesús, y en su soberanía usaba a los apóstoles. Fueron dos puntos importantes que ayudaron a la expansión, que ellos fueron los predicadores de primera mano. Ahora mira lo que sucede en Hechos 4:4. Paco, ¿lo puedes leer fuerte? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Amén. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien se acuerda? Ya se habían convertido 3,000. ¿Sí? ¿Qué pasó en el capítulo 4? ¿Por qué se convirtieron 5,000 más? ¿Se acuerdan? Todo esto está en Hechos capítulo 3, ¿sí? Donde Pedro sana a un paralítico. ¿Amén? Hay un milagro ahí extraordinario y les iba a pedir que leamos el capítulo 3, pero léanlo en casa porque nos vamos a llevar bastante tiempo, hay más por enseñar. Entonces en el capítulo 3 dice que Pedro sana a un paralítico que era conocido, ¿sí? Y que ellos, en vez de motivarse y decir, mira, Pedro lo sanó y era paralítico y es verdad, en vez de creer, ahora los querían matar. O sea, la religión y el imperio estaba en contra de esa iglesia, pero todavía no era tan manifiesta, ¿sí? Entonces hubo un milagro sobrenatural. Vamos a leerlo rápido. Vamos a Hechos 3, lo leo. ¿Sale? Síganlo con su vista. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Ellos tenían sus tiempos de oración, ellos subían al templo, ellos seguían porque seguían guardando la ley. Amén. Ellos seguían guardando la ley. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a las puertas del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. ¿Qué esperaba el hombre? Dinero. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía ese hombre? El poder del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Y dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Y qué? Saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y ¿qué? Espanto, porque lo que les había sucedido. ¿Qué hizo Pedro cuando la gente se comenzó a acercar? Mucha gente hace vanagloria de un milagro. Si se entera que Dios hizo un milagro, pase hermano a dar su testimonio, pero hasta ahí queda. Dios hace milagros,
Dios hace sanidades, sí, pero el propósito de un milagro, ¿cuál es? Reconocer a Dios o Que crean en Jesús, que es una señal para que crean en Jesús, pero que se arrepientan de sus pecados. ¿Sí? Dice el 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, o sea, los estaba agarrando, todo el pueblo atónito corrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Miren, les empezó a predicar de Jesús, a quien ustedes entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida, a Barrabás, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Ellos eran testigos de su resurrección. Y por la fe en su nombre, ahí está el Evangelio, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la resurrección de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también anuncian de estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestro padre Abraham, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Un llamado al arrepentimiento. Amén. Mira la pantalla. En Hechos 4:4, lo que acabo de leer, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. ¿A qué palabra creyeron? El Evangelio. Lo que predicó Pedro, que le dijo: ese milagro fue por causa de Cristo. Y no me miren a mí, dice Pedro, ni a Juan, nosotros no somos. Es por causa de Cristo, el que ustedes no están. ¿Sí? Dice en el 10, Hechos 4:10: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores? Los fariseos. Los fariseos, los que ministraban en el templo, la cual ha venido a ser piedra de ángulo. No es Pedro, el Papa, ni nada por el estilo. ¿Sale? Y en ningún otro hay salvación. Ahí en tu Biblia subraya ese texto. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Sí, así es. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro
y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra. ¿Sí? ¿Quién era Pedro? Un pescador. Ellos no iban al templo a estudiar, ellos andaban en el mundo, vamos a suponer. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Porque un seguidor de Jesús se ve en su manera de hablar, en su manera de vestir, en su manera de comportarse. ¿Sí? Y imagínate ahora viéndolos hablando y testificando de Jesús. ¿Sale? ¿Qué pasó? Estamos en la expansión. Se convirtieron 3,000 en la primera predicación. Vino un milagro, a la vista de todos, se convierte en otros 5,000. ¿Cuántos van? 8,000 en el primer año. ¿Sí me explico? O sea, la iglesia comenzó a expandirse, la iglesia comenzó a amarse, a quitar esas divisiones, pero solo eran judíos solamente. Posteriormente viene la expansión a los gentiles. ¿Sí? ¿Cuántos estaban en el aposento alto? 120. Vamos a verlo. Vamos a Hechos 1:12 para que lo tengamos anotado y veamos. ¿Hechos qué? Hechos 1:12. Ahí está en la pantalla. Hermana Norma, ¿pudiera leerlo? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Amén. Lorena. Dice, y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Estaban los discípulos. ¿Quién más estaban? Adela. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y sus hermanos. Amén. ¿Quiénes estaban entre esos 120? María, la madre de Jesús, y sus Mamá hermanos. biológica de Jesús y sus hermanos carnalitos. ¿Cómo carnalitos? De carne. De carne. Hijo de María. Hijos de María y José. De Ah, sangre, sí, pues. sí. Ajá. Muchos dicen que serán los hermanos, todos los hermanos, todos somos hermanos, amén, amén. De esos hermanos habla, no, habla de sus hermanos carnales, algo De sangre. de sangre, algo. Por decirlo así. Entonces, ¿qué nos da este mensaje? Que el evangelio no solo es para ti, es para tu familia, para tus hijos, para que juntos hagamos la obra. Amén. Jesús no vino solo a salvar al mundo, salvó a su madre, salvó a sus hermanos. Sí. Ok, dice, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, y él comenzó a predicar y evangelizar. Entonces, de esos 120, ¿cómo la iglesia se comenzó a expandir? En 8,000. En 8,000 hasta esa etapa. Posteriormente hubo muchísimas más conversiones, entonces ahorita estamos en el periodo de la expansión. Se comenzó a expandir el evangelio. ¿Vale? Entonces tenemos este periodo que comenzó del año 33 al año 100 y estamos en los primeros años de 120 a más de 8,000 personas. 8,120. Ajá, más de 8,000. Sí. Porque es en promedio. Como Como 8,000 personas en este periodo de la expansión. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios, el evangelio comenzó con un hombre que no escribió ningún libro. Jesús no escribió ningún libro. Él vino a ser discípulos. El primer periodo de evangelio de los discípulos, ya sin Cristo, hubo un periodo de evangelio oral. O sea, no hubo Nuevo Testamento, lo hemos mencionado en otras clases. El primer libro que se escribe, dicen que fue el libro de Santiago en el año 45. Jesús muere en el año 33. ¿Sí? Del 33 al 45, dijimos que son 12 años.
Entonces, por 12 años no hubo ninguna carta del Nuevo Testamento y los apóstoles predicaban el Evangelio, ocupaban el Antiguo Testamento, el Dios de Abraham. Sí leímos el Hechos capítulo 3. Ese Abraham que era la promesa, aquí se está cumpliendo en Cristo, y eran respaldados y la gente creía, ¿sí? Se convertía y se añadía. Y fue un tiempo glorioso que comenzó en un periodo de obediencia. ¿Sí? Pues ellos se quedaron ahí en Jerusalén, estuvieron en la fiesta, seguían cumpliendo, seguían orando, seguían pidiéndole al Señor, hasta que llegó el momento, ¿sí?, de ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces sí, ellos fueron a buscar a la gente fue a ellos. O sea, si tú preocúpate por estar lleno de la presencia de Dios. Por eso muchos dicen que hay gente que dice que hacer evangelismo masivo no es bíblico. Muchos dicen, pero no es cierto. Porque Jesús en varias etapas, por decir, mandó a los 70, mandó a los 120, mandó a predicar el evangelio. ¿Sí? Entonces ahí está la parte en la que Dios te pone personas. Ayer oré por una señora que tristemente falleció y estaba muy mal, pero Dios me puso ahí. Oré por ella un poco inconsciente, oramos por ella. Su hija daba gracias por orar por mi mamá, pero la iglesia va, ¿sí? O podemos salir, y lo hemos hecho y lo queremos hacer, pero que nosotros sepamos que vamos a predicar, que vamos a enseñar, y es un trabajo que tenemos que hacer. No solo predicarles un día y no los vuelves a ver, hay que darles seguimiento, volverlos a visitar, invitarles, etcétera, etcétera, que es el trabajo de la iglesia. Ahora imagínate, llenos del Espíritu Santo, porque tú puedes ir a predicar hasta el pecado, ¿sí? Puedes andar mal y pues vamos, y hablar de Dios, pero no hay presencia, no hay nada. Ya no nos movemos basándonos en los milagros y las sanidades, ¿sí? Porque sabemos que Dios es soberano, pero también sabemos que Jesús, al mandarlos a predicar, les dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos, aquellos que estaban haciendo discípulos. Si tú comienzas a hacer discípulos, tú vas a tener, créelo, un respaldo especial. Créelo. O sea, pues, si tú vas a predicar, pastor, ore por mí porque voy a predicar, sí, yo oro por ti, pero llevas el respaldo de Dios. Ora tú, Señor, voy a dar la palabra, voy a dar el mensaje, y mira, Dios te cubre, Dios te protege. Sí va a haber ataques, sí va a haber cosas, pero no te preocupes. Si tú estás alineado con Dios, si tú estás en el orden de Dios, Dios acampa alrededor de los que le buscan, y sin temor, ve y predica, ve y háblale. Fuimos a orar la vez pasada, no me acuerdo cómo se llama el lugar, allá por Texi, con una muchacha endemoniada, con José Luis, con Martín, y oramos por la señora y todo, pero no te da temor porque sabes que estás con Cristo, ¿no? Fuimos y oramos, y gracias a Dios hemos preguntado, ya la muchacha está bien, ya va a la iglesia, ya se congrega, pero había un espíritu engañador. O sea, ese espíritu de esa mujer les hacía que hicieran lo que ella quería. Y hagan esto en la casa, ya. Y andaban haciendo todo lo que el demonio les decía. Digo, no, ¿cómo le van a andar haciendo caso al demonio? Pero bueno. Y va ese respaldo. Entonces, en esa primera etapa de la expansión que estamos viendo, de 120 llegaron a 8,000, más de 8,000 personas. ¿Sale? De tarea, hermanos, les pido que lean todo el capítulo, todo Hechos, que ahora lo tengan como parte de su estudio. Lean la carta de Hechos, pero vamos a ver cómo pasa de ser solo el evangelio a los judíos, cómo pasa a los gentiles. Los mismos apóstoles estaban admirados, ¿sí?, de que los gentiles también recibieran el Espíritu Santo.
de que los gentiles también se estaban convirtiendo y entró dentro del periodo de la expansión ese llamado a los gentiles. Y surge un personaje llamado Pablo. ¿Quién abrió la llave a los gentiles? ¿Quién abrió el evangelio a los gentiles? No, Cornelio. Pedro. Dios le dio las llaves a Pedro. ¿Sí? El primero que predica en Hechos, ¿quién fue? Pedro, y abre el evangelio, que ya Jesús lo venía haciendo. El primero que le predica al primer gentil convertido, Pedro. ¿Cuáles son las llaves? El evangelio. Amén. Y luego Dios toma como apóstol a Pablo para predicar el evangelio a los gentiles. Y de los 12 apóstoles, muchos se quedaron en Jerusalén. No avanzaron. Pablo sí. Pablo siguió en esa segunda etapa. Voy a cometer el error del pasado, ¿no? ¿Cómo? La mayoría de los apóstoles hubieran cometido el mismo error del pasado. Le mandaron a dar el mensaje, pero muchos se quedaron en... Se quedaron con Por ellos. eso después vino y- la persecución. Así es. Dios ocupó a un Pablo. Que no nos vaya a pasar, hermano. Que Dios esté bendiciendo la iglesia. Y por no salir a evangelizar, hay iglesias que se han dividido y se han hecho 5 o 10 iglesias de una iglesia. Pero por división. No es lo correcto. ¿No? Sino que nosotros hagamos otras iglesias, o sea, de nosotros. Enviemos pastores, enviemos hermanos, hagamos. Pero no por división, sino por encomienda. Amén. Entonces, de tarea, hermanos, primeramente Dios, la próxima clase vamos a ver la otra etapa. Entonces, preguntas para todos. ¿Cuáles son las 3 grandes etapas de la historia de la iglesia? Uno que me conteste. Iglesia antigua, iglesia medieval, iglesia moderna. Muy bien. Iglesia antigua, medieval y moderna. ¿Qué siglos? Iglesia antigua, Del 1 al del 1 al 6. Iglesia medieval, del 7 al 15. del 7 al 15. Iglesia moderna, Del 16 al 21. del 16 al 21. Sí. En el periodo de la etapa antigua, ¿cuáles son sus etapas? La expansión, la supervivencia y la supremacía. ¿La expansión de qué año? Al 100. Del 3 al 100. La Del 100 al supervivencia 313. del 100 al 313. ¿Qué pasó en el 313? Edicto de Milán. Y nace la Iglesia Católica. En la supervivencia antigua, de la supervivencia de la iglesia. ¿Sí? La supervivencia tiene 3 etapas. Expansión, supervivencia, que son las persecuciones, y la supremacía. Del 313 al 590. 590. Pero esa es la supremacía, ¿no? La De supremacía, la así es. 303 a la 590. Así es. Ahí es donde fue el edicto de Milán, ¿no? Edicto de Milán 313. Con ese edicto, ¿qué pasó en ese edicto? Lo vamos a ver más adelante. Cesan las persecuciones. O sea, para que algo sucediera, como ahorita en la política, tiene que haber una constitución y un edicto. Entonces, cada edicto firmado por el emperador y ya lo enviaban a los pueblos. Se cesan las persecuciones y ya no podían. Si lo hacían, si alguien perseguía a los cristianos, se metían en problemas porque ya había un edicto. ¿Sale? Hasta aquí vamos a orar. hermanos. Ajá. Entonces la iglesia de Cristo nació en el día de Pentecostés, no en el 313. Así es. Sí. En el 313, más adelante, o sea, en el 313 pararon las persecuciones. Constantino no fundó de alguna manera la Iglesia Católica, sino oficializó como religión universal la Iglesia cristiana. Y el término universal significa católico. Cuando entremos en ese punto lo vamos a ver, porque no solo fue Constantino, fueron otros emperadores que fueron estableciendo los edictos. ¿Sale? Oramos y ahorita preguntamos.
Padre, gracias, Señor, por esta segundo estudio que tenemos. Estamos aprendiendo, Señor, las etapas de la iglesia. Estamos viendo cómo los primeros cristianos, y uno de nuestros objetivos es ver el amor, es ver la pasión de los primeros cristianos, Señor. Y que esa pasión esté en nosotros, que ese amor por Cristo y por las almas esté en nosotros, Señor. Quita toda división, quita todo lo que estorbe, papito lindo. Ayúdanos a cumplir el propósito por el cual tú nos salvaste. Y que no solo salvas al mundo, salvaste a tu mamá, humanamente, a tus hermanos. Así también, Señor, el evangelio que prediquemos esté incluida nuestra familia, esté incluida nuestros hijos, papito Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a hacer tu voluntad y danos la gracia y la sabiduría para cumplir con tus planes, Señor Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.